El estadounidense David Fincher, uno de los directores surgidos a finales de la década de los 90, con una trayectoria más completa en las 2 décadas que llevamos de este nuevo siglo, y que se ha convertido en un magnífico cronista de los miedos, fobias, angustias de las sociedades capitalistas y urbanas actuales, es el elegido para nuestra nueva sección, los clásicos futuros cineastas del siglo XXI. Seven es una de las películas más interesantes de finales de la década de los 90, a partir de un guión de Andrew K. Walker y a partir de una serie de temas que son tremendamente tópicos dentro del thriller de finales del siglo XX, la pareja de policías de diferentes caracteres, la figura del psicópata. David Fincher consigue crear una de esas películas que han marcado un antes y un después dentro del género. Actualmente, cuando se cumplen 20 años del estreno de esta magnífica película, todavía sigue sorprendiendo cómo ese magnífico guión hilvanado por Kevin Walker además se convierte en un magnífico retrato de una sociedad casi infernal, donde la puesta en escena, la estética que utiliza Fincher, muy influenciada por elementos expresionistas, fuertes contraluces, angulaciones de cámara muy violentas, sirve para, de alguna forma, romper con el tópico de la historia que se está contando y crear una película que, como digo, ha marcado un antes y un después dentro del género. Para el recuerdo, sin duda alguna, la magnífica interpretación de un Kevin Spacey haciendo de un Juan Nadie, pero tremendamente perverso y que nada tiene que ver con el mítico personaje que ideara Frank Capra, y sobre todo la magnífica secuencia final que sigue quedando como uno de los hitos del cine contemporáneo. A partir de una novela de Chuck Palahniuk, El Club de la Lucha se convierte en el retrato que tanto autor, guionistas como director realizan sobre la llamada generación X. En su momento muy polémica, hoy sigue siendo otra magnífica muestra del trabajo de Fincher como creador de imágenes de impacto. Imágenes que además están perfectamente supeditadas a la historia que se quiere contar. Esta particular revisión del mito del Dr. Jekyll y Mr. Hyde llevado a finales del siglo XX acumula toda una serie de elementos que todavía marcan una manera de contar por parte de Fincher que va a ir evolucionando hacia lo que podríamos llamar un cierto neoclasicismo. Sigue siendo sorprendente cómo la estructura narrativa de la película desconcierta y al mismo tiempo fascina a los espectadores que han visto la película tiempo después, y por eso resulta muy interesante verla, ya pasado un cierto tiempo, reencontrarnos con ella y ver hasta qué punto ese universo retorcido y repleto de guiños y de sobreimpresiones de imágenes y de catálogos de IKEA que de repente aparecen en la pantalla sigue funcionando hoy en día. Fincher intentó hacer su particular homenaje a Alfred Hitchcock en 2 películas. La primera, The Game, y la segunda, la que nos ocupa a continuación, La habitación del mar. A partir de un guión magnífico de David Coe, recordar que Coe es el guionista de películas tan brillantes como Misión Imposible o como Parque Jurásico, y además un director, por cierto, también muy notable. Fincher realiza una película que es eso, un ejercicio a la manera hitchcockiana. Un espacio cerrado, unos personajes atrapados en ese espacio cerrado y a partir de ahí el enfrentamiento que se establece entre ellos. Quizás no sean de sus películas más brillantes, pero sí explica muy bien ese paso progresivo de un estilo rompedor a un estilo cada vez mucho más pausado, no significa con eso mucho menos brillante, y que además cuenta con una portentosa interpretación de Jodie Foster en un personaje que por cierto inicialmente estaba previsto para Nicole Kidman, después por problemas de rodaje no se pudo hacer con ella, y que de alguna forma, como el propio Fincher cuenta, condicionó el resultado final de la película hacia un thriller, como digo, muy de influencia Hitchcock, pero con una resolución que sí se acerca más a los trabajos anteriores de David Fincher como cineasta. Zodiac es, en mi opinión, una de las mejores películas que tiene David Fincher. Yo diría que es hasta ahora su obra maestra.
A partir de la crónica periodística de Robert Graysmith, se nos cuenta todo el proceso de investigación en torno al famoso psicópata Zodiac que aterrorizó durante los años 70 la ciudad de San Francisco. Hay que recordar que, por ejemplo, ese personaje es sobre el que gira la película Harry el Sucio, que es una de las primeras que toma como referencia ese personaje. Lo brillante de esta película, lo que la hace, como digo, una de las grandes obras maestras yo creo que del cine contemporáneo, pero también, insisto, una de las, posiblemente la mejor película hasta ahora de Fincher, es su capacidad para combinar lo clásico con lo contemporáneo. Es indudable cuando se ve esta película de tono marcadamente documental, es fácil acordarse de títulos clave en la historia del cine, como El Estrangulador de Boston o Todos los hombres del presidente, dos películas, cada una de ellas girando en torno a una investigación periodística, las combinaciones con el tema de los asesinos en serie, etcétera. Pero todo eso además llevado a los pánicos, a los miedos de las sociedades contemporáneas. Da igual que en este caso nos ambientemos en los años 70 y que la estética de la película haga un guiño muy claro a ese tipo de thriller. Lo que estamos viendo, lo que estamos hablando es también del miedo y de las fobias de la sociedad actual. Para el recuerdo yo recomiendo dos grandes momentos. El instante en el que Zodiac, de personalidad desconocida, secuestra a una madre y a su hijo en la carretera, posiblemente uno de los grandes momentos del cine de terror contemporáneo, sin pertenecer precisamente a una película de terror. Y en esa misma línea, la entrevista que el personaje de Jake Gyllenhaal hace a un supuesto sospechoso acudiendo a su casa, y donde hay una serie de guiños a la historia del cine de terror clásico, que, insisto, todavía hace mucho más terrorífico ese maravilloso momento. Una película para no perderse. El extraño caso, o el curioso caso de Benjamin Button, es una película con una cierta polémica. Se trata de la película quizás más diferente a todas las que hace, o a las que ha hecho y las que va a hacer a continuación David Fincher. A partir de un pequeño cuento de Scott Fitzgerald, que Eric Roth casi transforma por completo, de hecho solo se conserva la anécdota inicial, un personaje que nace anciano y va creciendo, y al tiempo que va creciendo va rejuveneciendo. Fincher apuesta aquí directamente por un neoclasicismo clarísimo, tan clarísimo que a veces resulta un poco engolado, a veces resulta un poco innecesario en esa especie de mirada hacia una manera de hacer cine que le puede parecer que le queda un tanto grande. El resultado es una película tan fascinante por momentos como irregular, que sin embargo para otros cronistas es su gran película, es su gran obra maestra. Y como también se ha apuntado a unas críticas, debajo de ella habría una carga de profundidad muy interesante que sería un relato sobre Estados Unidos. En realidad, Estados Unidos no es una nación joven, sino una nación que ha nacido vieja y que tiene que ir intentando rejuvenecer para ir curando todas las enfermedades de su creación. Esa lectura simbólica o esa lectura alegórica se puede ir rastreando en la historia vital de ese personaje interpretado por Brad Pitt, por cierto, el actor fetiche de alguna forma en la obra de David Fincher, convirtiendo, como digo, esta curiosa película en una hábil mezcla entre una narración tremendamente clásica y una alegoría a la sociedad contemporánea. La red social cuenta la historia de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Parte de un guión muy brillante de Aaron Sorkin, uno de los grandes creadores del audiovisual contemporáneo. De recordar que Aaron Sorkin está detrás de series tan importantes de la televisión como El ala oeste de la Casa Blanca y sobre todo la magnífica The Newsroom. A partir de ahí, Fincher, ya totalmente despojado de cualquier elemento en principio rompedor o ligado a ese pasado que él tiene al mundo del videoclip, y perfectamente asentado en ese neoclasicismo que vengo apuntando y que es una de sus constantes, sobre todo desde mediados quizás del nuevo siglo, realiza una perversa y no exenta de cierto humor negro biografía de este personaje. Esa componente de humor negro, ese gusto por la comedia negra, lo podemos encontrar ya en películas anteriores, ya existe en El Club de la Lucha, lo vamos a encontrar aquí en este curioso biopic, podemos decir, donde se mezcla la biografía del personaje con una historia de juicio realmente muy interesante. Es también un documento muy cercano,
En ningún momento pretende ser una mirada totalmente biográfica como algo muy pasado, sino casi una crónica periodística de actualidad, pero insisto, siempre tocado por ese hálito de humor negro que recorre gran parte de la historia y que encuentra en el actor que interpreta a Mark Zuckerberg una magnífica muestra de cierta ironía, cierto tono sobrado, por decirlo de alguna forma, del personaje y su famosa creación, que por otro lado habla de la enorme soledad del mundo contemporáneo, de la soledad de las personas del mundo contemporáneo a través de esa página y de esas páginas que establecen vínculos entre los personajes. Lo interesante será descubrir hasta qué punto el creador de esa página no se encuentra más solo, quizás justamente por la creación de ese invento, ¿no? Una película muy brillante, que en su momento pasó un tanto desapercibida y que invito a redescubrir. Mr. Dunn. Mr. Collins. Concluimos el ciclo dedicado a David Fincher con su último trabajo. Perdida, basado en una novela de Gillian Flynn, también ella se va a encargar de hacer el guión de la película, enlazaría justo con lo que comentábamos a propósito del Club de la Lucha y de la red social. Es una comedia negra, pero con una notabilísima carga crítica sobre los medios de comunicación. En este caso, cómo convierte en un circo mediático un tema tan doloroso y candente como la violencia de género. A partir de ahí, Fincher se mueve de una forma admirable entre tres géneros perfectamente codificados: el thriller, la crítica social y el melodrama. Y todo eso con una estructura narrativa que, como bien él decía, se inspira claramente en las novelas de Gillian Flynn, pero que también cuenta con el apoyo de la escritora para reconvertir la estructura de la novela en un guión que fuera filmable y aceptable por parte del cineasta. El resultado es una magnífica película, también un tanto incomprendida en el momento de su estreno, también un tanto que pasa sin pena ni gloria y que de nuevo merece la pena recuperar, escasamente un par de años después de su estreno, para comprobar cómo nos encontramos, insisto, con uno de los grandes cineastas del cine contemporáneo, del que cabe esperar muchos trabajos igualmente brillantes. De nuevo, es una película que os invito a redescubrir. Home to farm, work, have children, to live long, full lives. Perhaps my own son might come home again.